Y vamos a continuar. Tenemos también a Josep Prats, gestor de Avante European Quality. Josep, buenas. Buenos días. Bueno, Josep, ¿qué ha parecido el dato? Entiendo que, bueno, al final es un poco más de lo mismo, ¿no? Lo que tuvimos en los últimos Francia, España, lo mismo, aunque sí que es cierto que aquí la inflación cae mes a mes, entonces no sé si realmente podemos tomar lo que está cayendo solo una décima, que también hay que decirlo, que tampoco es mucho, pero no sé si a lo mejor deberíamos darle más importancia al hecho de que en términos mensuales los precios estén subiendo y estén subiendo un 0,8, que desde luego que es una subida bastante importante respecto a la caída del mes anterior. Sí, eso es lo más relevante, porque ahora mismo las subidas de los precios mensuales son las que reflejan la situación más inmediata, ¿no? Al final, aquí tenemos dos inflaciones, la general y la subyacente, ¿no? La que realmente es preocupante en una perspectiva de medio plazo es la subyacente. La general irá reduciéndose en lo que es el componente de combustibles o incluso de alimentos, se irá bajando porque el combustible, el coste de transporte, que después ha sido trasladado al coste de alimentos, irá disminuyendo con el tiempo, por lo menos estancándose, pero la subyacente, que es la que ha registrado una sorpresa negativa más importante, proseguirá en la medida en que sigan subiendo los salarios, ¿no? Esta es aquí la cuestión. Que en los primeros meses del año haya unas subidas superiores que en el resto de los meses del año suele ser bastante habitual, porque al final muchos precios se revisan cada año en los meses de enero, ¿no? Se revisan muchas tarifas, se revisan muchos precios y se produce puntualmente una subida fuerte en enero, febrero, superior a la del resto de meses. También es cierto que, por ejemplo, pues, en el mes de febrero, por vez primera, en este año se ha visto la subida salarial a aquellos colectivos que han tenido subida salarial relevante, ¿no? Que han sido básicamente los jubilados y los funcionarios. Pues estos más o menos han venido a cobrar cada uno 100 euros más al mes de lo que cobraban el mes anterior, ¿no? Es más dinero para gastar y al final este dinero para gastar es el que se acaba gastando y acaba haciendo subir los precios. Aquí la cuestión si queremos controlar la inflación subyacente, es que haya un control de los precios de los salarios. Y esto en una economía de libre mercado pues se opera a través de mayor o menor empleo. El paro todavía es relevante en algunos países, entre ellos España, aunque no tanto como en otras épocas, por tanto la presión sobre el mercado salarial es menor, pero hay otro componente, pues al final, que es el gasto público, ¿no? Pensemos pues, que en España la mitad de las personas que cobran una nómina a final de mes la reciben de decisiones políticas, ¿no? Son básicamente jubilados y funcionarios y empleados públicos. Y estos han visto pues, cómo han subido muy notablemente sus retribuciones, mientras que en el sector privado no ha sido así. Al final, el sector privado es el que tiene que pagar todo esto y vamos a ver qué incidencia tiene luego sobre la actividad económica, ¿no? Por tanto, yo creo que cierta asunción de la realidad, y que es que si el petróleo está más caro y el gas está más caro, pues somos más pobres, digámoslo así, y por tanto no nos tenemos que adaptar, es algo que deberíamos tomar todos en consideración. No podemos entrar en una espiral de que si la inflación sube, suben los salarios, lo mismo que la inflación, y así sucesivamente, porque si no llegamos al caso de Argentina o tantos países hiperinflacionistas. Yo creo que en algún momento esto se tendrá que corregir y espero que sea pronto. Por lo que se refiere a los tipos de interés, realmente creo que el mercado ya está descontando pues, que van a llegar a niveles finales del orden del 3,5, en algunos casos hablan del 3,75, pocos hablan del 4, pero vamos a decir que entre un nivel entre el 3,5 y el 4 vamos a tener una estabilización en los niveles máximos y luego probablemente se prolongue en niveles probablemente del 3,5, bajando progresivamente hasta el 3 a lo largo del año hasta el año que viene, donde ya quizás a finales del año que viene o ya más avanzado en el ciclo, quizás en el 2025, pudiéramos volver a niveles más cercanos al 2. En cualquier caso, tipos de interés superiores al 2 los tendremos, yo creo que durante muchísimo tiempo, serán los tipos normales y es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos. Bueno, parece, Josep, que estamos teniendo de nuevo problemas de conexión. No sé si puedes escucharme correctamente. Sí, te escucho, sí. Yo escucho correctamente. Bueno, pues me pareció muy interesante lo que nos comentabas. Genial.
me parecía interesante lo que comentaba respecto al desempleo, ¿no? Justo hoy que hemos conocido datos de paro en España, por ejemplo, datos de paro en Europa también, una tasa de paro que ha subido una décima, desde el 6,6 hasta el 6,7% en Europa. En España el paro en el mes de febrero ha subido poquito, tampoco demasiado, concretamente en unas 2.800 personas, si no recuerdo mal. Pero bueno, estamos empezando a ver cómo, al menos en Europa, en la zona del viejo continente, bueno, hay un atisbo, ¿no?, a que el mercado laboral quizá no está en tan buena forma como en Estados Unidos. Quizá deberíamos, bueno, pues, digamos, compensar esa caída de la inflación con una subida del desempleo, es decir, que no vamos a poder salir de esta situación inflacionaria con un mercado laboral que queda intacto. Bueno, la verdad es que el mercado laboral en Europa, para los estándares europeos, está bastante bien. No tenemos el pleno empleo que hay en Estados Unidos, tampoco lo contamos todo de la misma manera. Ahí hay mucho más empleo a tiempo parcial, ahí la gente se retira de la búsqueda de empleo mucho antes que en Europa. En Europa también hay una parte de economía sumergida, en algunos países concretamente relevante, que no salen las cifras, pero podríamos decir que estamos en una situación muy cercana al mejor empleo que podemos tener en Europa ahora mismo, ¿no? Por tanto, esta es la realidad. Que esto pueda retroceder en cierta medida, marginalmente, creo yo, marginalmente. No veo que haya grandes riesgos para la evolución general de la economía si no entramos en esta espiral inflacionista que pudiera llevar a subidas desmesuradas de tipos de interés por parte del Banco Central. Si los tipos del Banco Central se limitan a estar en el 3 y pico, aunque el pico esté cerca del 4, digámoslo así, creo yo que no tendría que tener una consecuencia mala para el crecimiento económico. Tendremos un crecimiento económico bajo, pero positivo, al fin y al cabo, y no creo que haya un repunte relevante del desempleo. Pero sí que tenemos que evitar esta espiral porque realmente es algo que a medio plazo pues, es muy dañino para la economía. Ujú. Me ha parecido también muy interesante lo último que decías, ¿no? Eso de que si entramos en una espiral inflacionista vamos a tener subidas desmesuradas por parte del BCE. ¿Cómo podemos identificar que ya estamos en una espiral inflacionista? Realmente esto lo marcarán las negociaciones salariales. No se ha incrementado la productividad, es evidente, estamos produciendo de la misma manera y con la misma eficiencia que hace un año y sin embargo pues pretendemos ganar un 5, un 6, un 7, un 8% más por el hecho de que los rusos nos han subido el precio del gas, ¿no? Esto no tiene ningún sentido. Por tanto, esto es hacerse trampas al solitario y en la medida en que vayamos viendo revisiones salariales por encima de los incrementos de la productividad, pues veremos cómo hay una experiencia inflacionista. No creo que esto se detendrá. Aquí es clave, digamos, la labor del gobierno en el sentido de que no añada leña al fuego, ¿no? Si pensamos en la creación de empleo del último año, por ejemplo, más de 100.000 puestos no han sido en la administración pública, ¿no? Digamos, el gasto público empieza a ser bastante descontrolado, ya lo es desde hace muchos años y al final esto alguien lo paga y lo paga pues el sector privado que por una parte no ve cómo se incrementan sus salarios y sí, por otra parte ve cómo se incrementan sus impuestos y sus tipos de interés para poder pagar todo este gasto. Por tanto, si somos temporalmente más pobres, tenemos que asumir que somos más pobres y no nos podemos subir los salarios artificialmente sin haberlo merecido, digámoslo así, porque esto es hacerse trampas al solitario, es entrar en una dinámica que no lleva a nada bueno. Yo creo que es esencial que de una vez por todas nos pongamos serios con el gasto público y se diga a la población pues, que la única manera de luchar contra la inflación es precisamente no subiendo los salarios, porque la principal fuente de inflación son las subidas de salarios que no se correspondan con un incremento de la eficiencia. Bueno, desde luego que es algo difícil de hacer y también de trasladar a los ciudadanos en un momento de año electoral, así que vamos a ver si finalmente tenemos o no tenemos esas subidas salariales. Lo que hemos tenido es subidas de pensiones, subidas salariales también para los funcionarios y habrá que ver si finalmente las subidas que quieren o que piden los sindicatos también se consiguen. Josep Prats, como siempre, muchísimas gracias y que pases muy buen día. Gracias.